Buenas tardes a todos. Estamos aquí. Lo siento, tenía que haber sido ayer, pero ayer surgieron una serie de problemas y fue imposible. Llegamos a las 9:30, muy cansados, y ya no era plan de... Entonces, hemos decidido hacer hoy lo que íbamos a haber hecho ayer. Hoy vamos a hablar del capítulo 8 de la hermenéutica. La hermenéutica que nosotros tratamos, debéis entender que nosotros hablamos de la introducción a la hermenéutica, porque lo único que pretendemos es echaros un cable y hacer una hermenéutica más fácil, más sencilla, que tiene un orden bastante bueno, y yo creo que todo el que lo ha leído siempre me ha dicho que le ha sido de mucha bendición. Espero que para vosotros pues también lo sea. Bueno, vamos a entrar en el capítulo 8 bajo una pregunta: ¿quién está detrás de lo escrito? Dice mi hijo, insistentemente me dice, que nos anunciemos. Es decir, que tenemos en YouTube, tenemos un apartado que es Apóstol Manzano. Según él, debéis de... Digo según él porque él entiende más de estas cosas. Que debéis de suscribiros y hacer comentarios. Porque esto parece ser que ayuda en un futuro. Bueno, entonces si podéis hacerlo, pues se os agradece. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versos 16... Utilizamos este texto como podíamos haber utilizado otro, pero creo que este es muy importante. Como notáis, tengo un poquito de garraspera y de catarro de nariz. Es mínimo, pero esto hará que alguna vez pues salga algún gallo, algún pollo y algún pato. Dice el verso 16, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues que el Señor bendiga su palabra hoy y que me ayude a poder desarrollar este tema que es muy importante para toda persona que quiera estudiar la Biblia. No es lo mismo leer la Biblia que estudiarla. Y hoy vamos a enseñar otro principio interesantísimo para toda aquella persona que quiera estudiar la Biblia, que quiera saber algo de doctrina, o que quiera saber si realmente lo que está leyendo es tal como lo pone. Bueno, para ello, la pregunta era: ¿quién está detrás de lo que está escrito? Como hemos leído, toda la Escritura, toda, desde el principio al fin, toda Escritura está inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y es útil para corregir, redarguir, instruir. Veamos. No hay nada escrito que el Espíritu Santo no estuviese detrás de ello. Pero la pregunta sería: ¿todo lo que está escrito pertenece a Dios? ¿Es todo el corazón de Dios? ¿Es todo lo que Dios desea? Ahí tenemos que decir que no. Que tenemos que entender esto. En la Biblia es muy interesante que se entienda que en alguna ocasión solo habla de la historia, de lo que ocurrió. Es decir, en la Biblia vamos a encontrar cosas que son de Dios directamente, son su corazón, es lo que Él desea, su voluntad. Pero luego hay otro apartado que ya no es la voluntad de Dios, que es que se escribió porque ocurrió. Por ejemplo, desde Adán hasta Abraham, desde Adán hasta Abraham, es la historia universal de la creación. Creó Dios al hombre, Adán, le dio una mujer que sacó de su costado, y por lo tanto es un grupo de costillas que sacó de Adán. Se formó la mujer, pecaron, y ¿por qué pecaron? Dios le dio una oportunidad de arrepentimiento que ellos no supieron aceptarla, y como consecuencia fueron expulsados del huerto de Edén. Más tarde, Dios contactó con Noé, se le reveló y le dijo que venía un diluvio universal. Noé, obediente, empezó a hacer un arca inmensa. El arca era inmensa. Tenía 135 metros de larga, 135 metros creo que eran, 13,5 de alta, o de ancha, no estoy muy seguro, y 22 y pico de alta. Es decir, una auténtica locura de barco. En este barco entraron un montón de animales,
Entre los animales que entraron eran, en muchas ocasiones, 7 parejas de cada especie. Es decir, el arca era con unas dimensiones colosales. Se tardó más de 100 años en construir el arca. En todo ese tiempo, la Biblia enseña que Noé estaba predicando con el Espíritu de Cristo. Y los que no lo aceptaron se condenaron. Que ese es el verso que explica el apóstol Pedro, que se ha malentendido porque quizás nosotros a veces con los puntos, las comas y los 2 puntos a veces nos hacemos un lío, pero lo que Pedro estaba diciendo por el Espíritu era que en los días de Noé, Noé predicaba con el Espíritu de Cristo, es decir, nadie se condenó porque no lo entendiese, porque no fuese convencido, no señores, se condenaron porque viendo la realidad no quisieron recibirla o aceptarla. Gloria al nombre del Señor. Bueno, finalizado esto, finalizado con el diluvio, a Noé se le pidió que se esparciera. No hicieron caso, al contrario, hicieron una torre altísima, con un fin. Si algún día se separaban o alguien los separaba, que ellos mirando a la torre pudieran volver. Es decir, aquello era una unión en rebeldía. Peor no podía ser. Y el Señor bajó, les confundió las lenguas, y cada uno se fue con el grupo de lenguas que hablaban, y al final se esparcieron y llenaron la tierra. Gloria al nombre del Señor. Hasta ahí es universal para todo el mundo. Pero después Dios cogió a un hombre llamado Abraham. Y Abraham, el Señor, cuando lo llamó, ya tomó otra dirección. Ya no era universal. Ahora era los descendientes de Abraham. Debido a que Abraham tuvo 2 hijos primeros, Ismael e Isaac. Ismael nació no de la promesa, sino de un error que cometieron Sara y él. Tuvieron a Ismael. Y aquí hay otra división. Y el Señor ahora coge a la parte de Isaac, dejando a Ismael, los árabes. Los árabes quedaron a un lado e Israel, los descendientes de Isaac, se fueron por otro. Volvió a tener Isaac 2 hijos y le pertenecía a Esaú, pero Esaú, por su negligencia y su forma de ser, Dios lo apartó a un lado y se quedó con Jacob. Y de aquí vienen los 12 patriarcas y de ahí viene Israel. Gloria al nombre del Señor. Bueno, a partir de Abraham tengo que deciros que ya no es universal, que se va limitando, llega un momento que son los hijos descendientes de Jacob, y Israel, que es como se le llaman, hebreos o israelitas, se quedaron todos en un grupo. Gloria al nombre del Señor. Y era el trato de Dios especialmente con ese pueblo que Dios escogió para que llevara las buenas nuevas de salvación. Ellos eran los verdaderos mayordomos, pero fallaron. ¿Y por qué fallaron? Dios los desechó y llamó a otro pueblo, no a salvación, no, a que llevara las buenas nuevas de salvación. Nosotros somos gentiles, no somos el verdadero olivo, pero hemos sido llamados o puestos en lugar de Israel para predicar las buenas nuevas. Que esto tiene que ver hasta el tiempo del arrebatamiento, porque después empezará a intervenir el Señor otra vez con Israel, será su gran tiempo. Los 7 años anteriores los 7 años de la tribulación, que son anteriores a la segunda venida del Señor, y el reino milenial. Eso le pertenece a Israel. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pero una vez que hemos dicho esto, es muy importante que sepamos que la Biblia, como bien digo, la Biblia tiene un tiempo, unos escritos, que no es para todo el mundo. Hay escritos que son históricos. Y en la historia entran, por ejemplo, el tiempo de Adán hasta Abraham. Y en Abraham empieza a hablar la Biblia, se entrega más a Israel que otra cosa. Gloria al nombre del Señor, entendiendo que había gente en aquel tiempo que no eran hebreos, pero también Dios los trataba. Por ejemplo, Job no era de Israel, Balaam no era de Israel. Gloria al nombre del Señor. Y otros tantos que hubo, que Dios utilizó, que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero es el tiempo, la historia del pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor. Bueno, veréis, creo que hay una seria confusión con una palabra que se está empleando, y quizás la palabra no es la culpa es nuestra, que la malinterpretamos. Hay una palabra que se usa mucho, que es la soberanía de Dios. Cuando la gente habla de soberanía de Dios, mentalmente están diciendo
que Dios hace todo cuando quiere, como quiere, y que no hay quien le diga nada, Él va a hacer todo lo que quiere. No, 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 no. ¿Veréis por qué no? Porque cuando Dios creó al hombre, lo capacitó con 3 principios fundamentales que hacen persona a una persona. Número 1, le dio conocimiento o raciocinio para entender lo que era bueno y lo que era malo. Número 2, nos dio a la humanidad, nos dio sentimientos. Y número 3, nos dio voluntad propia. Al crear Dios al ser humano como una persona independiente, con esos 3 principios fundamentales, lo que hizo Dios es que al crear este principio, Él estaba obligado a respetarlo y por lo tanto, en la justicia de Dios, tiene que aceptar la voluntad de cada persona. Por eso Dios no interviene en un montón de cosas. Gloria al nombre del Señor. Bendita la gracia del Señor. Yo he preferido cambiar la palabra soberanía de Dios por gobierno de Dios. Y aclarando que el gobierno de Dios se divide en 2 partes. Una parte del gobierno de Dios es su voluntad directiva y otra es la voluntad permisiva. Es decir, porque Dios ha creado al ser humano con esos 3 principios que estamos hablando, Dios está obligado a respetar su voluntad. ¿Acaso Dios quiere la muerte del impío pecador? No. En el libro de Ezequiel el Señor se marca y dice que Dios quiere que proceda al arrepentimiento para salvarlo. Pero lo que Dios no va a hacer es en cada persona anular su voluntad para hacer un trabajo en él. Eso no lo va a hacer, porque Dios es un caballero que respeta mucho a cada persona y respeta a la creación que él ha hecho con sus principios fundamentales. Gloria al nombre del Señor. El diablo es todo lo contrario. El diablo es un avasallador. Al diablo se le llama el tentador. ¿Por qué? Porque viene empujando, viene obligándote a que hagas lo que él quiere. Gloria al nombre del Señor. Veréis, en el gobierno de Dios, repito, hay una parte que es la voluntad permisiva y hay otra parte que es la voluntad directiva. Cuando dice voluntad directiva, es lo que Él desea. Por ejemplo, los mandamientos y algunas de las leyes que están puestas, las puso Dios, por supuesto. Y en el tiempo del gobierno de la gracia, los principios fundamentales los ha puesto el Espíritu Santo. Pero es que en el tiempo de la ley, hay algunos escritos que no eran directos de Dios, no era la voluntad directiva de Dios, sino la permisiva. ¿Por qué se usó Dios de Moisés? Porque Moisés tenía que hacer 2 trabajos. El primero era espiritual, por supuesto, pero el segundo era humano. Notar que todos los que salen de Egipto, después de 430 años, más de 600.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, si a cada hombre se le da una mujer y 2 niños, que lo estamos haciendo muy barato, hablamos de 2.400.000 personas que salieron de Egipto. Pero eran gente que no tenían cultura, no tenían educación, posiblemente no sabían leer la mayoría de ellos, y no tenían leyes de gobierno, leyes humanitarias, leyes de convivencia. Esas todas las puso Moisés, porque por eso Dios permitió que él estudiara en la cultura más avanzada del momento. Gloria al nombre del Señor. Un minuto. Bueno, lo que estamos diciendo es que hay cosas escritas en la Biblia que no son del corazón de Dios, que no salen de Dios directamente. Hay cosas que son historia, hay otra parte que son ayudas humanitarias, que es lo que hizo Moisés, ayudó humanitariamente, y luego hay cosas que vienen de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron cosas de Dios. Gloria al nombre del Señor. Bueno, repito que es muy interesante que se entienda que hay cosas en la Biblia que no tienen que ver directamente con Dios, que tienen que ver con la historia de la creación, con la historia de la vida. Incluso tengo que deciros que en algún momento, porque han ocurrido cosas serias en la Biblia, escritos confusos, pero por ejemplo, en cierto momento dijo Salomón, ¿quién sabe si los animales tienen o no tienen espíritu? Claro, lo que estaba diciendo Salomón era una terrible locura, era un desvarío, pero es que él estaba ahora apartado del Señor, porque sus mujeres le habían apartado y él había hecho una serie de altares y estaba haciendo un montón de idolatría, permitiéndolo. Hoy yo creo que lo que Salomón estaba haciendo se llamaría ecumenismo.
porque estaba tratando de unir todas las religiones. Claro, él estaba en un momento de oscuridad, de confusión. Y en ese momento de oscuridad y confusión dijo una palabra que estaba fuera del entendimiento normal de un creyente. ¿Quién sabe si el animal tiene o no tiene espíritu? Más tarde, la Biblia enseña que el animal no tiene espíritu porque se dice, dijo el Señor Jesucristo a la samaritana, créeme, mujer, la salvación viene de los judíos. Pero dice, pero ahora no importa si es en el monte o si es en el templo. Lo importante es que el que adora a Dios lo haga en espíritu y de verdad. Gloria al nombre del Señor. Un animal no tiene espíritu porque no sabe adorar a Dios. Un animal puede cantarle, pero no tiene comunión con Dios porque la palabra adoración es romperte ante Dios y tener una comunión íntima con Dios. Es tener una charla larga. Es una oración, no de monólogo, sino de conversación de varias personas. En este caso, los animales no tienen conversaciones con Dios. Gloria al nombre del Señor, y por eso tampoco tienen eternidad, porque no tienen espíritu. Aún más, el alma del animal tiene dos sentidos, el vegetativo y el sensitivo, es decir, hace las cosas por instinto, pero no por razonamiento, porque ellos no tienen moral. Es decir, el animal, los grados del alma del animal son muy inferiores al hombre. Claro que el animal no puede adorar a Dios. Gloria al nombre del Señor. Es más, la Biblia enseña que Dios al hombre lo ha bautizado, y aquí quisiera hacer un matiz rápido. A veces con los dones tenemos mucha complicación porque no sabemos diferenciar de la promesa o bautismo del Espíritu Santo, que es para toda la Iglesia, al don de género de lenguas, que con el don de interpretación de lenguas es una profecía en otro idioma. Gloria al nombre del Señor. Estos dos dones, tanto el de interpretación de lenguas como el don de género de lenguas, son solamente para ciertas personas que Dios da al servicio, al ministerio. Gloria al nombre del Señor. Es decir, la profecía se puede dar también con género de lenguas e interpretación de género de lenguas. Pero repito, estos tres dones no son para toda la Iglesia. Pero el don del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, sí es para toda la Iglesia. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo se diferencian a veces las lenguas? Siempre, yo no puedo decir que siempre las puedo diferenciar, pero yo sé a veces cuando es el género de lenguas, porque el tono de voz, el lenguaje que tiene, es de una profecía en otro idioma. Entonces yo puedo deciros que generalmente sé cuando es género de lenguas o cuando no es género de lenguas. Gloria al nombre del Señor. Las lenguas que recibes por señal, como promesa, cuando las hablas para Dios. Ahora bien, hay lenguas angélicas y hay lenguas humanas, porque hay diferentes momentos, ¿vale? Recuerdo que cuando en Hechos 2 bajó el Espíritu Santo y bautizó a 120 personas, ellos hablaban lenguas humanas. Algunos a lo mejor hablarían angélicas, pero en otros bautismos no eran humanas, podrían ser angélicas. Gloria al nombre del Señor. Este tipo de lenguas, el apóstol Pablo considera que es mejor hablarlas para ti y para Dios, cuando estás solo. Pero puedes hablarlas. A ver, el don de género de lenguas, el mensaje en otro idioma, debe de hablarse solamente con 2 o 3 y por turno, sabiendo que hay intérprete. Pero este otro tipo de lenguas se pueden hablar constantemente. Gloria al nombre del Señor. Por cierto, aclaro, cuando una persona habla en lenguas, ahora mismo se puede hablar en lenguas, y diréis vosotros, esas lenguas son de la carne. No, son lenguas frías, porque no son fervientes, pero son tan de Dios como cualquier otra ferviente. ¿Por qué? Porque yo tengo el Espíritu Santo y esas lenguas que he recibido puedo hablarlas en cualquier momento. Claro, no es lo mismo hablarlas en frío que hablarlas fervientemente. Gloria el nombre del Señor. Bueno, seguimos entrando. Hay frases en la Biblia que personalmente no las acabo de comprender y creo que pueden ser frases de un hombre en particular, como creo que Salomón lo que dijo fue una frase de él. O sea, la Biblia no está de acuerdo con eso, por eso os he dicho que la Biblia, el mismo Señor Jesucristo decía otra cosa, de que los animales no tienen espíritu. Bueno, en cuanto a David, tengo que deciros que dice una frase que a mí me deja ahí, y al final, después de muchas vueltas, creo que sería lo mejor, es pensar que
que lo que estaba diciendo David era algo personal de él. Él dice que no ha visto a justo que mendigue pan. Bueno, yo pienso, hermanos, que un hombre de Dios puede pasar por un momento muy difícil, muy crítico, y que pueda llegar a mendigar pan. Pero es un momento, es un tiempo, una época. Tengo que deciros que en el tiempo de Job, él quedó tan arruinado que no tenía absolutamente nada. Y vivió de los demás, de la caridad de los demás. Es más, él volvió a la riqueza porque el Señor tocó a una serie de creyentes que le daban dinero y una pieza de oro. Y eso, si queréis, no es la palabra mendigar, pero es la palabra necesidad. Gloria al nombre del Señor. ¿Puede un creyente tener que mendigar? Pues sí. Incluso recientemente recuerdo haber leído una historia de un hombre que estaba pidiendo, mendigando, pero que él era un muchacho, un hombre ferviente, que amaba a Dios, y aun mendigando, él testificaba del Señor. Que no es la regla, vale, pero que puede ser una idea de él personal. Gloria al nombre del Señor. Pasajes como el de el David que peca con Betsabé, que incluso manda matar a Urías Eteo. Ese pasaje no es un pasaje que sale del corazón de Dios, por supuesto que no, es una historia que ocurrió. Y lo grande de Dios, que hay que aplaudirle, es que no solo cuenta las cosas buenas de los hombres, sino también cuenta las cosas malas. A él no le importa decir que un siervo suyo tuvo un desliz tan grande como el de David, pero tiene que engrandecerlo porque David, al contrario de otros hombres, ha sido capaz de arrepentirse. El que Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén no fue por haber pecado, no. El Señor llamó a Adán, ¿y dónde estás? Es que tuve miedo y me escondí. ¿Tienes miedo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Sí, la mujer que me diste, ella me dio a comer. Es decir, no fue capaz de reconocer, pues sí, es verdad, lo he hecho. No, él le echó la culpa a la mujer. De la misma manera que fue a la mujer y le preguntó, ¿qué has hecho, Eva? ¿Por qué has comido? Y Eva le dice, la serpiente que creaste. Entonces Dios, al ver que no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento viene del reconocimiento, he pecado, me arrepiento, pido a Dios perdón, se acabó. El pecado desaparece. Y más hoy en la iglesia con el sacrificio de Cristo. Tú no tienes que pagar nada. Dios no te va a castigar por lo que hiciste. No. Tu pecado no tiene castigo de parte de Dios. Si tú te has arrepentido, el pecado desaparece. Ahora bien, a veces la ley de la consecuencia te alcanza. Si tú bebes 2 cervezas sin saber beber, coges un coche y atropellas a una persona, le pides a Dios perdón y te perdona, pero acabarás en la cárcel. ¿Es que Dios me ha castigado con la cárcel? Dios no. Es la ley de la consecuencia. Ha sido la justicia humana. Pero no fue Dios. Gloria al nombre del Señor. Bien, aclarado esto, tengo que deciros que hay cosas en la Biblia que no son cosa de Dios. Pero Dios está detrás, sí, Dios está detrás en la Escritura. Es decir, Dios mandó que se escribiera todo eso. El autor de todo lo que está escrito es el Espíritu Santo. Pero tenemos que entender varias cosas. Una, muy importante. A veces solo está contando una historia. 2, a veces está hablando el personaje porque tiene una idea equivocada o no equivocada. Gloria al nombre del Señor. Y es muy importante, repito, que se entienda que a veces los judíos escriben en un lenguaje diferente al nuestro. De ahí que ellos diciendo una cosa están diciendo otra. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ahora quisiéramos hablar de 2 o 3 cosas muy importantes para demostrar lo que estamos hablando. Veréis, en la Biblia hay algo muy complejo que son las guerras. Incluso las hambres, las pestes, nada de esto ocurre por Dios. No. Dios, cuando ha creado la creación, no la ha hecho con una pata coja. Voy a hacer la creación, pero con este problema. No. Dios, la creación, la ha hecho perfecta. Es más, Dios ha capacitado lo mismo que Dios ha creado, es decir, las personas, los animales y aun las plantas y otras cosas que ha creado, las ha capacitado de órganos vivos capaces de reproducirse por sí solos. Dios no ha desamparado a la creación. Dios la ha dotado de capacidad suficiente para que la creación siga por sí sola.
¿Dónde está el problema? El problema está en que el hombre, en lugar de hacerse amigo de Dios, el ser humano, se hizo amigo del diablo, caminó con el diablo, y entre los dos, entre el diablo y el ser humano, han destruido la creación como la tenemos hoy, que esto es un desastre terrible. El problema del ecosistema que están hablando, todo esto tiene un perjuicio muy serio. Hay animales que están muriendo, que están desapareciendo. El mismo pescado, el mar está súper dañado. Y se cree que dentro de pocos años el mar no tendrá suficiente alimento para la humanidad. Es más, estamos comiendo, la comida que comemos es nuestra comida de futuro. Porque hoy a los animales, como los pollos, las vacas, etcétera, las engordan antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no puede haber ya la reserva que había. Somos demasiadas personas y estamos derrochando la misma creación. Gloria al nombre del Señor. Bueno, dicho esto, parece que Dios está detrás de las guerras. Si os dais cuenta, en el libro de Números, el capítulo 31, hay una guerra contra Madián. Más tarde incluso el Señor le dice a Saúl, le manda que vaya y destruya a todos los madianitas, a los niños, a las mujeres. Pero, a ver, tenemos que entender una cosa, es que es muy importante que se entienda. En aquel tiempo Dios ha marcado un principio de gobierno diferente al de hoy. Y el gobierno era que a Israel le decía, si me obedeces, si guardas mis mandamientos, yo te cuido, te protejo y te bendigo. Pero si te sales de mis principios, si te vuelves un idólatra, entonces yo tendré que consentir que vengan los enemigos y que te maltraten y demás. De tal modo que porque esto lo hacía el Señor con el pueblo y con los que no eran pueblo de Dios. Gloria al nombre del Señor, si lo hace con su pueblo, todavía más con los demás. Entonces llegaba un momento que el pueblo, por pecar, entraban en un conflicto, es como que se apartaban de Dios y venía el pueblo enemigo y les golpeaban, los maltrataban, los subyugaban, y entonces ellos volvían a clamar a Dios, se arrepentían, y Dios volvía en su defensa de ellos. Gloria al nombre del Señor. Y cuando el hombre humano, en su pecado, cuando ya llegaba al colmo del pecado, la maldad llegaba a su fin, al máximo, es decir, no porque cometiera cierto pecado, sino porque era un pecado de continuidad y porque no había capacidad de arrepentimiento, habían endurecido su corazón, que es lo que pasó en los días de Noé. Tal fue el pecado que se endurecieron y ya no había solución para ellos, y el Señor tuvo que permitir que viniera el juicio, que no lo mandó Dios. No, señores, no. El juicio vino por el pecado de ellos, porque transgredieron la ley, y Dios no pudo parar más a la justicia, y tuvo que permitir que viniera el diluvio. Gloria al nombre del Señor. Como más tarde se le quitó la tierra a los canaítas para dársela otra vez a los hebreos. Pero notar, antes de los canaítas, Abraham recibió la promesa de que la tierra de Canaán era para ellos. Gloria al nombre del Señor. Y de la misma manera que Abraham la perdió, después la volvió a recuperar, porque los cananeos habían pecado y el pecado, la maldad, llegó a su colmo. Es decir, se endurecieron y no había capacidad de arrepentimiento. Y como consecuencia, cuando ocurre esto, el Señor lo echa para un lado y empieza con una nueva creación o con una nueva nación. Bueno, ahora quisiéramos tratar de ver el corazón de Dios y algunas cosas que en la Biblia a mí me han chocado muy fuertemente, pero que luego, gracias a Dios, las hemos podido entender. Uno de los temas muy serios que hay en la Biblia es la llamada esclavitud, los esclavos. El mundo que no era del pueblo de Dios, los no hebreos, los no judíos, tenían unas normas terribles con los esclavos. Los cogían y hacían con ellos lo que les daba la gana. Cuando vino el pueblo, cuando Dios tuvo que hablar del tema de la esclavitud, me choca, porque Dios no dice quita la esclavitud, sino que la permite. Y esto me choca mucho. Pero lo que sí he visto es que Dios aminora la esclavitud, la carga, la minora. ¿Cómo la minora? Verás, las normas que se dieron eran las contrarias de las que había. Por ejemplo, un hombre compraba un esclavo y hacía con él lo que le daba la gana, tanto hombre como mujer. Estaba con él toda la vida hasta que se muriera. Si era una mujer, podía estar con ella, aunque tuviera marido,
podía estar con ella, pecaba con ella, pero era desde de su propiedad y podía hacer lo que quería, y después de haber estado con ella la podía hasta matar y todo. Pero sin embargo ahora entra el Señor y le dice a Israel: vamos a cambiar las leyes. Sí, podéis tener esclavos, pero empieza el Señor a marcar: si compras un esclavo hebreo o no hebreo, que tengas un esclavo, prestará servicio durante 6 años, pero en el 7º quedará libre. Notar la diferencia. En el mundo no convertido, el esclavo era para siempre. Aquí ahora es 6 años, en el 7º queda libre. Dice, y no tiene por qué pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Pero si tenía mujer cuando entró, saldrán los dos sin pagar nada. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, si el dueño le dio mujer y la mujer le ha dado hijos, la mujer y los hijos son del dueño, porque no eran de él, se la prestó el dueño. De ahí que él decía: si alguno, por amor a la mujer, por amor a los hijos y por amor al amo, quiere quedarse con el amo de esclavo, estará sirviendo al amo, pero ya no servirá por deber, por obligación, lo hará por amor. De ahí que había una ley que decía que cuando un esclavo quería seguir con su amo, ya no debiendo nada, se le llevaba a la plaza mayor, se le hacía un agujerito en el lóbulo de la oreja, se le traspasaba y luego se le ponía una especie de argolla o pendiente, en la cual cada vez que alguien le veía decía: es esclavo, pero por amor. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues la esclavitud en el pueblo de Israel cambió en muchas áreas. Y una de ellas era que él podía estar allí, incluso podía tener siervos. Un esclavo podía tener siervos, podía tener una casa, una finca y poder trabajársela para él. Y con el tiempo pagar su libertad y dejar de ser esclavo. Gloria al nombre del Señor. Es muy serio, porque el cambio era radical. Dice también, esto creo que es en Éxodo 21, dice: si alguien golpea con un palo a su esclavo o esclava y como resultado del golpe lo mata, a él se le juzgará de criminal. Si no lo mata, entonces se le juzgará como un castigo que hizo con el esclavo, era de su propiedad, no se le puede decir nada. Pero si lo mata, él también será juzgado como criminal y morirá. Por lo tanto, había que tener un cuidado con los esclavos, cosa que no había en alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. Entre las muchas cosas que se hablaba, decía que si se cogía una esclava y se la tomaba y se estaba con ella, esa esclava debería de entrar como una mujer del dueño. Pero que si no, después de estar con ella, no la quería, la podía dejar, pero la dejaría libre. Le daría carta de libertad, porque la había mancillado. A mí me parece que las leyes que dio el Señor en las leyes de la esclavitud me parecen mucho más leves que las leyes que había. Gloria al nombre del Señor. Cuando un hombre tiene 2 mujeres, una mala y la otra aborrecida, es decir, que la quería menos, incluso una mujer esclava, que ya se la tenía, no se le podía dar el derecho de primogenitura al que él quería, tenía que dárselo al que primero nació. Que esto también es bastante serio y bastante fuerte. Pues estos eran derechos que el Señor había marcado. Ahora bien, la palabra esclavo suena muy mal. Pero en la Biblia no todo el mundo era el esclavo que nosotros hemos oído, porque había esclavos, vuelvo a deciros, que estaban fuera de los siervos de Dios, de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, que esa esclavitud era mucho peor, porque a una mujer, a un hombre se lo cogía de esclavo y era para siempre, mientras que aquí eran 6 años y en el 7º quedaba libre. Y si a una mujer se la mancillaba, o la cogías de esposa, o le dabas carta de libertad. Por lo tanto, creo que es bastante fuerte. Si por golpearlo lo matabas, también tú morías. La diferencia, repito, es bastante seria. Hablar de esto pues nos llevaría mucho tiempo, porque la esclavitud es muy seria en cada país. Todavía sigue habiendo esclavitud.
Hoy hay esclavitud de niños que les están haciendo trabajar por 2 pesetas o por un poquito de arroz. De la misma manera, porque las grandes marcas, las grandes cooperativas o corporativas serían, bueno, las grandes empresas, son gente que a veces dan un trabajo sin decir lo que están haciendo, pero para que trabajen esas prendas y les cueste más baratas, los empresarios o la gente que va a trabajarle trabajan con niños que los maltratan, con mujeres que las tienen ahí también esclavizadas, y eso es tan feo, tan serio como esto. Es decir, muchos de los artículos que vende Zara, que vende el Corte Inglés y otras tantas firmas importantes, muchos de ellos están basados, por eso salen más baratos, en que se los están haciendo en otra nación, pero están trabajando niños pequeños, a los cuales los tienen prácticamente esclavizados, mujeres que las tienen en la misma condición. Claro, ellos se van haciendo ricos, pero se están haciendo ricos con la esclavitud. Diréis, ¿no es la misma esclavitud? Por supuesto que no, pero está ahí. Bueno, vamos a ver. Una de las grandes preguntas es, parece como que Dios está de acuerdo con la esclavitud. Y os he dicho que no. No, porque Dios cambió los principios completos. Ahora bien, hay pasajes en la Biblia que son un poco complejos. Vamos a ver. En el libro de Colosenses, Pablo le dice a los siervos, a los esclavos, someteos a vuestros amos terrenales. Pero por favor, pero Pablo, si tú tienes que hablar de que ya no tiene que haber esclavitud. Pero Pablo no se atreve. ¿Por qué no se atreve? Porque no es momento. Porque a veces la verdad hay que tratar de buscar el momento apropiado para decirla. No se puede saltar uno del 1 al 5. Los escalones hay que ir del 1 al 2, al 3, al 4 y al 5. Porque si no te puedes tropezar y te puedes dar un golpe que no veas tú. Yo recuerdo de niño que cuando bajaba las escaleras de casa, pues a veces saltaba de 4 escaleras o 5. Una vez salté de más escaleras y me di una buena. Y aquí ya se me quitaron las ganas. Hoy, en la actualidad, que tengo más capacidad, no salto. ¿Por qué? Porque sé que me puedo dar un golpe, ¿no? Y procuro ir del 1 al 2. Yo recuerdo temporadas y épocas en las que subía las escaleras de 2 en 2, de 3 en 3. Hoy no puede ser eso. Hoy lo hacemos con más capacidad y subimos la escalera una a una. Es decir, antes del 3 va el 2, antes del 5 está el 4, el 3, el 2. Bueno, pues esto tiene lo mismo. Esta verdad es así. El apóstol Pablo, cuando le está hablando a esta gente, a los esclavos, someteos a vuestros amos terrenales, no es porque esté hablando de la esclavitud. Él está hablando del tema obediencia y sometimiento. Es muy diferente. Es muy diferente. Porque la idea de Pablo es que él no está de acuerdo con la esclavitud. No, él no está de acuerdo con la esclavitud. Es más, ningún creyente está de acuerdo con la esclavitud. ¿Pero qué es lo que estaba hablando Pablo? Estaba hablando de la obediencia, del sometimiento. Porque la obediencia es tan importante que tengo que decirte que quien no se somete, quien no obedece, ya ha perdido la autoridad. Y por supuesto, quien abusa de la autoridad también la ha perdido. El mismo apóstol Pablo en Efesios dice, obedecer a vuestros amos como al Señor. Ya es fuerte. Y a Timoteo le dice que, refiriéndose a los esclavos, y de los esclavos honren a sus amos y a los hermanos o creyentes. Es más, en Tito 2 dice que se sometan y que no hagan, y que todo que lo hagan con una buena solicitud. Es decir, que aprendan a obedecer. Pero no está hablando de la esclavitud, está hablando de la obediencia. Es muy importante esto. El apóstol Pablo se une a esta idea diciéndole a los esclavos, pidiéndoles que haya un sometimiento hacia sus amos. Pero tengo que deciros que aún en la Biblia había diferencia entre esclavos y siervos. A veces, aunque estaban en la misma condición, sin embargo, había diferencias grandes, porque en algún momento, Abraham, por ejemplo, tenía un criado especial,
No recuerdo bien el nombre ahora. Bueno, este criado de Abraham, que fue mandado a buscar a esposa para Isaac, tú ves la actitud del esclavo o del siervo y te das cuenta que no es un siervo más, que no está esclavizado, que ama a su señor de una manera maravillosa y que busca el bien de su descendencia. Gloria al nombre del Señor. Pero repito, ni Pablo ni Pedro estaban hablando de esclavitud, sino de obediencia y sometimiento. ¿Que Dios no está de acuerdo con la esclavitud? Por supuesto. Notar que Jesús ha venido a morir para que los que estábamos esclavos del pecado fuéramos liberados. Y el mismo Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y creo que es el apóstol Pablo el que habla a Filemón, si no recuerdo mal, y le dice que en cuanto a Onésimo él le reprende y le dice que se someta. Pero luego le llega al amo, a Filemón, creo que era Filemón, y le dice Pablo, sométete a tu amo o a tu dueño. Pero vuelvo a decir, cuando habla con Filemón, le dice, tenlo como un hermano, no como un esclavo ni un siervo, tenlo como un hermano, y te recuerdo que tú mismo te me debes a mí, porque yo te salvé, porque yo fui quien te anunció el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, ¿Dios está de acuerdo con la esclavitud? No. ¿Y por qué Dios no rompió la esclavitud desde el primer momento? Ahora lo aclararemos con la poligamia. Veréis. La poligamia es otro problema muy serio. ¿Dios estaba de acuerdo con la poligamia? Por supuesto que no. ¿Y por qué la permitió? Aquí viene el asunto. Os recuerdo que Dios al ser humano lo ha creado con 3 principios: conocimiento, raciocinio, sentimiento y voluntad propia. ¿Eso qué hace? Que Dios tenga las manos atadas. Dios no puede hacer lo que le da la gana. Tiene que respetar tu voluntad, porque si no, si Él interviene constantemente, al final no tienes voluntad propia. ¿Comprendéis lo que digo? Entonces hay que entender que el ser humano fue creado con 3 principios que lo hacen independiente. Y Dios no puede estar entrando, porque si no, al final, el ser humano es un robot. Pero no, el ser humano tiene capacidad de juicio, tiene sentimientos y tiene voluntad propia. Pues bien, el primer bandido, perdonad que diga esa palabra, pero es correcto, el primer bandido que tuvo más de una mujer se llamaba Lamec. Por un momento me gustaría explicar esto. Caín, dice la Biblia, era del maligno y asesino. Y él mismo dice que si alguien le matare, tendría que ser vengado 7 veces. Yo lo que entiendo es que estaba hablando de que Caín era muy malo. Mira, si era malo, que la Biblia dice que era del maligno. Si más claro ya, él le pertenecía al diablo y además era asesino. Pero cuando Lamec habla de que tiene 2 mujeres, dice él, si Caín tenía que haber sido vengado 7 veces por lo que hizo, yo 70 veces. Con un golpe solo maté a un hombre. Era un bandido malo. La palabra 7 en el pueblo de Israel, esto es importante, no es 7 literal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. 7 es un número largo, podrían ser 30 o 50. Pero es que 70 es un número indeterminado, sin fin. Por eso, lo que está diciendo es, si Caín fue malo, yo honraba su pecado. Era tan malo que no solo pecaba, sino que honraba su maldad. Él mismo decía, de un solo golpe mató un hombre. Jolín. Y se consideraba malo al extremo. Él fue el primero que tuvo 2 mujeres. Esto no viene de Dios. Esto viene de la corriente del diablo. Gloria al nombre del Señor. ¿Que por qué permitió Dios a los israelitas que tuvieran más de una mujer? Jesús lo aclara. Y dice el Señor Jesucristo, cuando le vienen los judíos diciéndole que por qué Moisés dio carta de divorcio, y dice el Señor, por la dureza de vuestro corazón. Pero no fue así el plan de Dios. El plan de Dios era un hombre y una mujer. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es decir, no se puede meter en un matrimonio a otra mujer porque lo va a acabar separando. De aquí el Señor Jesucristo estaba marcando que la poligamia no viene de Dios. Dios no está de acuerdo. ¿Que por qué no la abolió el Señor? Porque la cultura que había en aquel tiempo, el machismo que había, la capacidad que había, la forma de vida, la poca capacidad espiritual, le impedían recibir toda la luz.
notar que Dios la luz no la da de golpe, la va dando poco a poco. ¿Por qué? Porque si no la da de golpe, nos cegaría. Si el Señor nos mostrase a cualquiera de nosotros cómo somos en realidad de malos, nos habríamos suicidado. No, Él nos va mostrando nuestra maldad poco a poco. Poco a poco. Pero yo tengo que deciros que en la actualidad tengo 64 añitos. Llevo más de 50 años con el Señor, más. Soy mejor que antes. Bueno, seguramente sí, porque Dios me ha tratado y habrá cosas que habrá perfeccionado, pero yo sigo viéndome muy sucio. ¿Por qué? Pues porque sigo siendo malo. Y en todos estos años. Pero es que yo todavía me veo, me examino y digo, jolín, pero yo a una mala no soy como otros que veo, que es que no tienen razón de ser, que es que están locos perdidos, que no están nada convertidos. Pues yo por lo menos intento no pecar, el día que cometo algún detalle le pido a Dios perdón, lucho por no hacerlo, pero es que hay gente que lo hace y se queda tan tranquila. ¿Qué quiero deciros? Hay que encontrar poco a poco, las verdades hay que decirlas de manera que no ofendan y se puedan hacer. ¿Por qué el Señor no cortó el divorcio? ¿Por qué le dio tanto tiempo? ¿Por qué le dio tanto pie? Y Jesús lo ha dicho claro, por la dureza de vuestro corazón. Pero hay verdades que no se pueden dar de golpe. Hay verdades que hay que marcar un principio, que es lo que hizo Moisés. Bueno, es que Moisés se pasó, porque Moisés al dar carta de divorcio, él tenía que haber... No, si a Moisés hay que aplaudirlo. Moisés salió en defensa de la mujer. Es que en aquel tiempo, el divorcio que había no era el que dijo Moisés, era mucho peor. La gente se divorciaba de su mujer, la dejaba tirada y no había nada que hacer. Pero ya cuando entra Moisés, dice, para dejar a una mujer tienes que darle carta de divorcio. Y en la carta de divorcio le tienes que dar, no lo dice, pero era la ley que había. Por ejemplo, las 10 dracmas que tenía una mujer, que generalmente era lo que el padre le había dado, era de ella. Eso no podía usarlo el marido. Y si en algún momento ella necesitaba o se separaba del marido, las dracmas esas, la corona, era de ella y se la llevaba ella, la diadema. A veces la diadema no se la compraba el padre y se la compraba el marido, pero era de ella. Es más, en los tiempos de Moisés, los divorcios eran también dándole una suma de ayuda y dándole una carta en la que ella estaba libre y podía juntarse con otro hombre y poder casarse una segunda vez. Era la ley que había, es decir, la ley que Dios trajo por medio de Moisés, o que Moisés expuso por su razonamiento, fue mucho más sana. ¿Dónde vais a parar? ¿Que por qué desde el principio no se cortó? Y creo que es que tenemos que ser claros. Es que en algunos momentos la verdad no se puede dar de golpe y hay que esperar. Es como nosotros. Nosotros al principio hemos ido recibiendo luces de Dios, pero a medida que va pasando el tiempo vamos recibiendo una luz más extensa, más fuerte, mejor. Yo recuerdo que algunas cosas a mí me las explicaron, yo no las entendía, porque me parecían muy pobres. Yo veía la vida cristiana de los cristianos de la Biblia, incluso leyendo historias por ejemplo, leí un libro que se titulaba Biografía de grandes cristianos, os lo recomiendo. Ese libro me impactó de tal manera que me había complejado y pensé, yo no estoy convertido. Yo no estoy convertido. ¿Cómo que no estoy convertido? No. Porque nos han enseñado un evangelio barato, y entiendo que al principio el evangelio ha de ser así. Porque no te pueden enseñar todo el evangelio. Pero a medida que va pasando el tiempo, tú tienes que ir cambiando. Y no es cuánto conocimiento vas cogiendo, sino cuánto conocimiento vas aplicando a tu vida. Hay gente que tiene un conocimiento espantoso, terrible, grandísimo, pero no lo vive. Mayor condenación tiene, que lo sabe y no lo hace. Gloria al nombre del Señor. Bueno, espero que estéis viendo las cosas que estamos intentando explicar, ¿vale? No todo lo que dice la Biblia lo dice Dios. No todo lo que dice la Biblia es el corazón de Dios. En ocasiones es la historia de un pueblo o la historia de universal, como fue, ¿vale? O es la frase de un hombre o la idea mental de un hombre, lo que él cree, ¿vale? Y otras cosas sí, a veces es lo que Dios expone. La ley que Dios dio, Él dio una parte y Moisés aplicó otras para la vida social, para la vida de convivencia. ¿Las guerras vienen de parte de Dios? No.
Por ejemplo, Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? De vuestros egoísmos, de vuestro orgullo. Es decir, las guerras las provocamos nosotros. Y las guerras que hay, aparte de los hombres, también están los demonios detrás. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y verso 14, dice que Dios es autor de paz y no de guerras, pero también dice que 3 espíritus en forma de ranas vendrán al mundo, está hablando ya del tiempo de la gran tribulación, al final, cuando va a haber la gran guerra, posiblemente la tercera guerra mundial. 3 demonios, espíritu de ranas, saldrán a las naciones a hablar con los jefes de Estado, con los reyes, con los primeros ministros, y los empujarán a la guerra. Luego, detrás de la guerra, ¿quién están? El egoísmo, que el hombre quiere tener más poder. Y, cómo no, los demonios que quieren destruir a la humanidad. Por lo tanto, ¿Dios está de acuerdo con la esclavitud? No. ¿Está Dios de acuerdo con el que el hombre tenga varias mujeres? No. Sin embargo, mirad, en la esclavitud, vuelvo a deciros que un esclavo para uno que no era del pueblo de Israel estaba esclavo para siempre, y en Israel solo se permitieron 6 años de trabajo y en el 7º quedaba libre. Es más, en el Antiguo Testamento el esclavo algunas veces fue considerado parte de la familia. Éxodo 21, Levítico 25, Deuteronomio 15, porque tenían derechos. Si os acordáis, hay un personaje que se llama Siba, que era un criado de Saúl, un siervo de Saúl, probablemente un esclavo, que en cierto momento él mismo tenía también su hacienda y tenía también siervos. Porque en el Antiguo Testamento a veces se permitía que el esclavo pudiera tener siervos y tener hacienda. Y cuando tenía dinero se liberaba pagando la deuda que tenía de él. Bueno, es más, había un derecho de ser tratado con dignidad y no podía ser asesinado, porque si no se le pedía cuentas. Si alguien matare a su siervo, él mismo se le ajustará las cuentas como criminal. Tenían derecho de casarse, de acumular propiedades, como bien decíamos. Si la mujer era esclava y era tomada por el dueño, el dueño tenía 2 opciones, o quedarla de mujer o dejarla libre sin pagar nada. Eso también es bastante serio. Dios pedía a su pueblo que no tratasen a los esclavos como esclavos, sino más bien como siervos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, creo que hemos enumerado muchas cosas y ya estamos llegando a la recta final, pues yo pretendía no pasarme de 1 hora. Creo que estamos por ahí. Repito que es muy importante que se entienda. La Biblia, lo que tú lees en la Biblia, lo mandó a escribir Dios, pero no es Dios el que dijo eso. A lo mejor se recuerda algo que dijo otra persona. Por eso hay algunas cosas que son un poco locuras, pero que no son de Dios. Tú cuando leas la Biblia entiende. ¿Está hablando Dios o está hablando la Biblia? Y cuando está hablando la Biblia, ¿es Dios el que está detrás del asunto? ¿O estaba detrás del asunto un hombre? ¿O está contando una historia? ¿O está contando la historia universal? Bueno, yo creo que hasta aquí hemos dicho cosas muy serias. Recuerda bien cuando leas la Biblia, ¿quién está detrás de esa frase? Sí, la mandó a escribir el Espíritu Santo, pero a veces no es el Espíritu Santo el que hizo eso. A veces solo se recoge el comentario de una persona, la idea de una persona. Gloria al nombre del Señor. Por otra parte, a veces es la historia universal, o la historia de un pueblo, o la historia de un personaje en concreto, como pudo haber sido Balaán. Recordar que Balaán, según el apóstol Pedro, cuando la burra le llamó la atención o lo exhortó, todavía era profeta del Señor. Pero más tarde, cuando llevó al pueblo a pecar, más tarde cuando volvió Josué, ya no era profeta, para Josué era un adivino. ¿Qué era? ¿Un adivino desde el principio? No, Pedro lo llama profeta. Pero el profeta se convirtió en adivino. Entonces, hay que entender que hay cosas, frases, detalles que dice Balaán que son cosa de él.
Que a lo mejor ni era lo que él decía, porque él en cierto momento dice que él conoce la omnipotencia de Dios, que tiene la visión del Señor. Bueno, pues no, parece que no, porque después de lo que hizo, gloria al nombre del Señor. Bueno, conclusión, cuando leas la Biblia, recuerda, Dios no está de acuerdo con la esclavitud, ni con la poligamia, ni con las guerras, con las hambres, con las pestes. Dios no tiene nada que ver con eso. Y acabando de deciros, la Biblia, toda es de Dios. Pero hay cosas en la Biblia que no son para la Iglesia. Por ejemplo, el diezmo de la ley no es para la Iglesia. La maldición de no dar no es para la Iglesia. Y Gálatas dice, capítulo 3, verso 13, que fuimos liberados de la maldición de la ley. Ahora bien, ¿la bendición del diezmo existe? Por supuesto, y multiplicada, porque estamos en la gracia. ¿Que quieres dar dinero para Dios? ¡Dalo! ¿Pero quién te lo va a impedir? Y no solo dinero, da tu vida. Entrégate para Dios. Y todo tiene su beneficio. ¿Y que tiene bendición la siembra? Claro que la tiene. Pero si tú siembras o diezmas pensando que por dar eso Dios te tiene que dar más, no va a haber nada. A Dios no se le pueden hacer trueques. Tú no puedes hacer pacto con Dios. Puedes hacer una promesa que es diferente. El pacto lo hace Él. Pero el pacto del diezmo, la bendición del diezmo sigue en pie. Si tú me diezmares, yo abriré las ventanas del cielo, derramaré de mi gloria, reprenderé al devorador, multiplicaré tu economía, multiplicaré tu salud. Eso está. Pero tú no das a Dios para que Él te dé. Tú no das sembrando. No, señores, no. Tú das de lo que Él te dio primero. Él te dio primero 100. De los 100, tú devuelves 10. Devuelves. ¿Que Dios es bueno y da? Claro que sí. Pero repito, cuando tú tratas a Dios, yo voy a hacer un pacto con Dios, le voy a dar para que Él me dé. No te va a dar nada. No tiene por qué darte nada. Voy a orar o voy a ayunar para tener más unción. Lo estás haciendo mal. Voy a orar y ayunar para que la gente vea el poder que tengo. Lo estás perdiendo todo. Veréis, todo es en Jesucristo y por su sacrificio. Nosotros lo que hacemos es porque Él primero nos lo dio. Es decir, yo porque ore y ayune no voy a tener un llamado. No, señores, el llamado lo da Dios. Bueno, otro día quizás hablemos de la unción y nos marcaremos de otra manera. Hasta aquí la palabra. Espero que el Señor nos ayude a todos. Y bueno, pues hasta la próxima, que sería, si no recuerdo mal, la 9ª parte. Que Dios os bendiga a todos. Dice mi hijo, me lo decía antes, que os recuerde que estamos en YouTube y sería bueno que os apuntarais, ¿vale? Y también sería bueno que hicierais algún comentario, sí, porque eso nos anima a nosotros. Si no hacéis comentario, luego veréis, esto primero sale a Facebook, en Facebook estáis hablando muchos, bien, lo estáis viendo, pero al no ponerlo en YouTube, pues parece ser que luego hay algún inconveniente, no sé por qué. Entonces, por favor, si lo podéis ver en los dos sitios, o podéis apuntar en los dos sitios y hacer comentarios, será de agradecer. Que Dios os bendiga muchísimo. No dejéis de orar por nosotros.